Hola, muy bienvenidos, ¿cómo están? Otra edición de Error Tipo 2. Hoy con el placer de poder conversar con el doctor Miguel Kigel, bueno, economista reconocido en la Argentina, y naturalmente con todo lo que ha pasado en estos días en materia cambiaria, financiera y fiscal, bien vale la pena tener su lectura. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, muy gentil con nosotros. Muy bien, gracias, Walter. Un placer estar acá. Bueno, si le parece, eh, yo le pediría un poco a trazo grueso, y dado que han pasado algunas cosas un poco extrañas, tales como que se desactivaron unas LEFIs del Banco Central y el gobierno pareció confiarse con que se podía inyectar alguna liquidez, pero de golpe, en fin, todo parece que sobraban pesos, la tasa para arriba. Usted nos sabrá explicar mejor todo esto que yo le pregunto mal. Bueno, no, como digamos, como parte del programa con el fondo y un poco de lo que el gobierno quiere en términos de transformación de la política monetaria, Mm. hace más o menos unas semanas el Banco Central, bueno, anunció un cambio, digamos, en la forma en que le iba a dar liquidez a los bancos. Hasta ahora eso era a través de unas letras que se llaman LEFIs, que son letras de liquidez. Básicamente el Banco Central, cuando un banco necesitaba liquidez, iba y básicamente le vendía las LEFIs al Banco Central, y el Banco Central tenía una ventanilla abierta, digamos, constante para recomprar las LEFIs que los bancos tenían, y la tasa era fija al 29%. El banco, digamos, que el Banco Central hizo a partir de hace unas semanas es básicamente cambiar las LEFIs por otro instrumento que se usa, que el Tesoro usa mucho para financiarse, que son las LECAPs. Que las LECAPs son como letras del Tesoro, como las Treasury Bills de Estados Unidos. Estas son las LECAPs, que se usan mucho, tienen mucha liquidez, y, y bueno, que básicamente los bancos iban a tener el mismo instrumento que tienen la gente y las instituciones. Lo que pasó en el camino es que, digamos, ese cambio le genera mucha incertidumbre en los bancos, no porque sea LEFI o porque sea LECAP. Para el banco es prácticamente lo mismo, de hecho la LECAP tiene mayor retorno que la LEFI, pero lo que pasaba es que no había un compromiso de parte del Banco Central de recomprar esa LEFI en caso de, perdón, esa LECAP, en caso que el Banco Central diera liquidez. Entonces hubo un canje. Las LEFIs expiraban, creo que en estos días, no me Ujú, acuerdo, semana ujú. pasada, exacto, el 10 creo que era que expiraban. Y en ese momento los bancos, digamos, lo que hicieron, en vez de comprarle CAPS, que para ellos era un instrumento que no le daba la liquidez necesaria, vendieron las LEFIs, digamos, el rescate de las LEFIs que hizo el Banco Central, les dio pesos, y eso inundó de pesos el mercado, digamos. Entonces, el Banco Central, creo que lo que no tuvo en cuenta es que la LECAP no es un buen instrumento para manejar liquidez del banco. El banco tiene que estar constantemente preparado para rescatar depósitos, para que le pidan plata, para otorgar préstamos. Se necesita una masa de liquidez. Y en el mundo, el Banco Central, por temas de un día, 2 días, le da liquidez a algunos instrumentos. Tienen lo que se llaman los repos en el mundo, y a través de esa forma los bancos se hacen de liquidez. Y hay una tasa que es la tasa de política monetaria. En Estados Unidos es la Fed Funds, Ujú. y cada país tiene la suya. Y el Banco Central no tenía una tasa, y no tiene de hecho una tasa de referencia, con lo cual, cuando lo que eso lleva es que cuando sobran muchos pesos, la tasa se destruye, como pasó con la tasa de caución, que fue a niveles del 13% en algún momento, y cuando faltan pesos, la tasa se va al demonio a Sí. niveles de 40%. Y esa volatilidad es muy mala.
Es muy mala para el mercado, para los bancos, para la economía sobre todo, porque, digamos, uno se endeuda y no sabe a qué tasa se va a endeudar y no estamos hablando de que se mueva 1 o 2 puntos, se mueve 20 puntos. Claro, claro. Y bueno, yo creo que en este momento, y esa situación llevó a un exceso de liquidez, probablemente esa liquidez excedente llevó a que el dólar suba, es uno de los factores que llevó a que el dólar suba, y ahora lo está tratando de corregir, no sabemos exactamente cómo, en principio volvió a poner los pases pasivos, que era la forma en que justamente los bancos se hacían de esa liquidez diaria. Y bueno, yo creo que están buscando la forma de solucionar este problema porque esa volatilidad realmente le hace mal en general a la gente, al mercado, a los dólares, a la bolsa, y Sí, es demasiada, digamos, ¿no? sí. Ahora le voy a hacer esta pregunta tal como yo la he escuchado y usted aprovecha para corregirme, enmendarme, ampliarme o ayudarme a entender. Si uno escucha el argumento oficial, digámoslo así, dice, bueno, mira, el dólar está entre bandas, las bandas que puso el Fondo Monetario, pero ahí flota y va para arriba, para abajo. El gobierno entiende que eso es un dólar libre, eso entiende el gobierno. Dice, bueno, además, en nuestra concepción, la cantidad de moneda, una manera extraña de definir la cantidad de moneda, que es como una base amplia, no sé, pongamos unos 50 billones, que es lo que a juicio del gobierno necesita la economía, esté donde esté, bueno, más o menos esa cantidad de plata es la que está y es lo que al gobierno le permite decir que ese agregado no se ha movido tanto, cuando dice no emitimos, no emitimos, no emitimos. Y después la tercera pata dice, bueno, ok, entonces concluyen, la tasa de interés es endógena y va donde tenga que ir, porque si el dólar está libre y la cantidad de moneda está controlada, la tasa de interés sería una variable del mercado. Bueno, es una visión no tan convencional de los libros de macro, y no sé si es razonable o no, por lo menos lo que yo escucho o lo que yo entiendo de parte del gobierno. Bueno, primero vamos a aclarar algunos elementos que me parecen esenciales. El Uh-huh. Banco Central hoy en día dice que está básicamente fijando la cantidad de dinero, Uh-huh. no solamente, y para eso, hasta que se hizo el programa con el fondo, lo que fijaba era un agregado que se llama base monetaria amplia, que era básicamente la base monetaria tradicional más otros pasivos del Banco Central. Sí. Esa base, la verdad que no es la verdad el número o el agregado monetario que mira el Fondo Monetario o algún país, cualquier país, digamos, que hace política monetaria controlando los agregados, porque realmente lo que lo que determina la inflación o lo que está más correlacionado con la inflación es la base monetaria tradicional, que Claro. no incluye, por ejemplo, en la Argentina, las LEFIs o otros pasivos del Banco Central. ¿Por qué? Porque esos pasivos adicionales son deuda, que en el caso argentino pues, estaba en el Tesoro, puede estar en el Central, puede estar en el Tesoro, es deuda de corto plazo, es un problema manejarlo para cualquier país del mundo, digamos, es un riesgo siempre, pero no es dinero, eso es deuda. Uh-huh. Entonces, lo que maneja el banco, realmente determina en general la inflación es la cantidad de medios de pago, y esos medios de pago estaban afectados por la base monetaria tradicional. Uh-huh. Cuando cambia en el fondo, cuando viene el gobierno nuevo, no el gobierno nuevo, la nueva política monetaria, que lo llaman fase 3, cuando el Fondo Sí. Monetario Internacional, lo que ocurre es que se sale de lo que es la base monetaria amplia, no se la mira más. De hecho, la base monetaria amplia creció como 30% al día siguiente por los cambios que se hicieron en el Banco Central, y ahora se focaliza en lo que es la base monetaria tradicional. Entonces, si se controla la base monetaria tradicional o tiene una cierta política de crecimiento como está en el programa con el fondo, entonces es correcto que el Banco Central, digamos que la tasa de interés, el Banco Central no controla la tasa de interés y la tasa de interés pasa a ser endógena, o sea, determinada por el mercado, y el tipo de cambio también. Y eso es correcto, es como está funcionando en este momento. En este momento, el banco, digamos, la tasa de interés que mira el mercado, porque es la más, yo creo, relevante para entender qué está pasando, es la tasa de LECAPS, de los bonos cortos, que es un bono del Tesoro, y que van a usar también los bancos, es el único bono corto, y esa tasa efectivamente se determina por oferta y demanda, y el tipo de cambio es lo que dice el mercado dentro de
dentro digamos, de las bandas, ¿no es cierto? Mm. Hay que hacer algunas acotaciones dentro de todo. Me las Lo imagino. primero es que el Banco Central de alguna forma está afectando la tasa de interés. No lo hace el Banco Central, o sea, el Banco Central ya no está emitiendo plata para mucha, digamos, compra algunos dólares, pero el Tesoro tiene un stock de depósitos en el Banco Central que es enorme. Sí, Eran algo así, esto es como 12.000 billones de pesos. sí, Para dar una idea, son más o menos 12.000 millones de dólares. sí. Porque el peso ya uno no sabe qué es un billón, qué es un trillón, es un lío. Entonces, lo que miramos nosotros, para darle una idea a la gente, son unos 12.000 millones de dólares que tiene en pesos, ¿no? Que tiene el Tesoro. Y lo que está haciendo el Tesoro es que el Tesoro, cuando la tasa sale muy alta en una licitación, Sí. lo que ocurre es entonces, dice, no quiero pagar tanto, entonces no acepta todas las posturas, y ahí, por ejemplo, si la tasa no es la que le gusta, por ahí renueva 50% de lo que vence en la licitación, Sí. y el resto lo paga, pero el Tesoro no tiene superávit fiscal, no genera superávit para pagar, entonces lo que hace es saca los depósitos del Banco Central y con eso paga. Sí. Pero cuando saca los depósitos del Banco Central está expandiendo la base monetaria. Claro, Eso es lo emite. que por ahí no se entiende. No todo el No, mundo lo no, entiende. yo En realidad, le entiendo bien, porque me acuerdo, y me corrige, que en un momento, y hace no tanto tiempo, el Banco Central dijo, bueno, hemos tenido un montón de utilidades, le voy a acreditar Sí, en la cuenta del exactamente. Tesoro 11 o 12 billones, ¿no? De eso que estamos hablando. Exacto, era eso. Y eso que le acreditaron, casi porque el Banco Central alguna vez ganó plata contablemente, el gobierno lo usa, pero cada vez que lo usa lo emite. Y entonces Exactamente. está regulando la cantidad de monedas, si entiendo bien, entre sus propios depósitos del Banco Central contra sus propios bonos o letras de Exacto. tesoro. Entonces la base monetaria crece, o sea que la tasa de interés no es tan endógena porque la cantidad de dinero no está fija. Claro, En claro. ese sentido, ¿entendés? Sí, Ese es el sí, punto, me parece sí, importante, que sí. sigue habiendo emisión monetaria. Eso de que no hay emisión monetaria no es cierto. Ahora, Eso, digamos, si alguien lo dice, no es correcto y no mira los números. Si uno mira los números, ve que hay emisión monetaria, que no es inflacionaria, que no es para financiar el déficit, pero es para producir deuda o aumentar deuda y en última instancia es para controlar la tasa de interés. Bueno, ahora me vienen muchas preguntas a propósito de ese punto que usted acaba de instalar. Bueno, déjame terminar todo y después vemos si querés cada uno de si te parece. Por supuesto, claro. Entonces, la tasa de interés es endógena, pero de alguna forma el banco todavía, el Tesoro hoy, lo que es raro que el Tesoro haga la política monetaria, pero el Tesoro fija una tasa de interés y trata de mantenerla dentro de los niveles razonables para que no haya mucha volatilidad, Sí. para que no sea muy alta o no sea muy baja. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. La otra cosa que está pasando con respecto al tipo de cambio, yo creo que el tipo de cambio sí está flotando, eso se ve porque se mueve, Sí. pero el Banco Central tiene instrumentos como para afectarlo un poco. No, eso lo hacen muchos bancos centrales del mundo, que cuando ven que el tipo de cambio por ahí no es el que les gustaría o piensan que hay volatilidad, o intervienen directamente, que no lo está haciendo el Banco Central, o interviene a través de los futuros. Okay. O sea, interviene no en el spot, que es Sí. el mercado de ahora, sino que interviene en los futuros. Pero en líneas generales yo creo que el tipo de cambio se está moviendo libremente, teniendo en cuenta, eso que creo que es importante, que no todo el mundo puede comprar dólares todavía. Todavía hay gente, Sí. digamos, hay sobre todo instituciones, Sí. compañías de seguros, bancos, gente que está todavía, que está afectada de alguna forma por el cepo antiguo, Sí. que no puede comprar dólares, entonces no es un mercado todavía limpio. Totalmente, Es un mercado claro. todavía un poquito turbio. Ahora, déjeme Sí. preguntarle esto, porque los futuros, algunos dicen, ese número se conoce siempre 1 o 2 meses después, que por sus cuentas, la gente que es experta en mercados y que está mirando los números todo el día, dice, bueno, pero de futuro vendieron 300, 200 más 200, algunos dicen, vendieron 3.000, 4.000 palos, es guita para adelante. Y si el dólar está tranquilo, todo bien, pero si el dólar se escapa un poco, va a significar mucha emisión de pesos. ¿Eso habría que preocuparse o no? Yo creo que por los montos actuales no. No, okay. No estamos en una situación, por ejemplo,
como cuando se fue el kirchnerismo en el 2015, que se vendían futuros a lo loco a precios totalmente ridículos. Ok. Acá puede decir que esté un poquito abajo, que el Banco Central está tomando un riesgo de que perder con los futuros. Hasta ahora viene ganando, ¿no? Pero tiene un riesgo de perder y que eso implique emisión. La respuesta es sí. Yo no lo veo como un problema, digamos, de la magnitud, por ejemplo, que tuvimos en la época de los Kirchner con Banoli en el Banco Central, donde vendían, digamos, con una brecha del 200%, vendían tipo de cambio oficial. Eso era realmente una vergüenza. Total, y un desaguisado, además, una vergüenza. Déjeme preguntarle una segunda cosa, y a propósito de esto mismo. Supongamos que efectivamente, quien hace política monetaria, según yo le entendí, es el secretario financiero, que es una cosa rara, porque es una persona que está ahí al lado del Tesoro, no es el presidente del Banco Central, pero él maneja una cantidad de pesos y rescata o inyecta según lo que le parece que la liquidez del mercado está exigiendo, o lo que se comprometió con el fondo, o lo que sea. Ahora, todo ese control monetario, al fin del día se hace con instrumentos cortos, léanse LECAPs, que son el fruto, si yo no entiendo mal, de la renovación desde el principio del gobierno de Milei hasta acá de un montón de deuda que le habían dejado, llámense el ELIX o qué sé yo qué. Caputo ha venido pateando, o Kirchner, para adelante, y convalidando con estas letras, lo patea para adelante porque no lo puede cancelar enteramente, y convalidando ciertas tasas de interés. A mí se me ocurre que antes esas tasas eran negativas, ahora son positivas. Alguna persona dice, mira, la LECAP es un instrumento que se capitaliza al final, entonces el interés no se paga ahora, y ahí puede haber como un riesgo, como una bomba de tiempo, como un número que no está bien contabilizado, como algo que esa tasa que se está convalidando hoy en el mercado es muy alta para pagarla algún día. ¿Eso a usted le hace ruido o no? A ver, yo creo que no es correcto como se está... desde un punto de vista económico, no es correcto como se está contabilizando, porque no se reconocen los intereses. Los intereses, básicamente el interés es un gasto corriente del gobierno, y tiene que ir arriba de lo que se llama contablemente para el presupuesto, tiene que ser parte de lo que se llama arriba de la línea, tendría que ir con los mismos intereses, por ejemplo, que están incluidos para poner con lo que se paga la deuda externa. O sea, la deuda externa, los intereses de la deuda externa están ahí. Estos intereses se capitalizan, entonces el Banco Central, de acuerdo a la ley de administración financiera, no es que el gobierno esté haciendo mal de acuerdo a la ley, pero la ley de administración financiera les permite no contabilizarlo dentro del déficit y ponerlo como una pérdida abajo de la línea, que es como una pérdida que está, pero que no entra dentro del déficit que se computa tradicionalmente. Y ahí debe haber por lo menos un puntito de déficit que no aparece, o más, en algunos cálculos se acercan más al 2%, que no aparece en el déficit fiscal. Creo que no es correcto desde el punto de vista de solvencia fiscal, de análisis macroeconómico, que eso no aparezca y que no se considere déficit, ¿no? De cualquier forma, cuando las tasas eran negativas, no afectaba mucho porque, como bien decís vos, se licuaba igual, así que no era un problema. Con las tasas positivas, no contabilizar eso es no tener... O sea, lo que uno va a ver es que el país el gobierno no tiene déficit, pero la deuda crece. Entonces, ¿cómo puede ser que la deuda crezca si no hay déficit? Porque si no se paga con monetización y no cierra eso, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí es el truquito que se está haciendo. Y bueno, yo creo que por ahí tenemos bien medido 0,3, medio punto de PBI de déficit, que no lo vemos, está escondido ahí. Mientras la remonetización ayuda, dale que va, porque al fin del día lo que se emite y no va a inflación, al fin de cuentas termina siendo como una pequeña ganancia de señoriaje, ¿no? Entonces, si no va el dólar y no va los precios, déjeme aprovechar, la clase magistral que dio en materia financiera, pero ahora me quiero ir un poco al mundo de la gente que labura todos los días, los empresarios. Y la verdad es que esos shocks de tasa de interés, si bien es cierto que no hay tanta empresa endeudada en la Argentina, porque es un país que tiene un sistema bancario chico y tal y cual, eso a alguna gente le empieza a raspar, ¿no? O sea, al campo no se puede financiar en pesos, esas tasas. Y del otro lado, aunque el dólar
flote el encarecimiento de los costos que ha habido en la economía de este año y medio por inercia inflacionaria, por muchas razones, porque la inflación desinflaciona, pero en dólares ha subido brutalmente, hace que muchas rentabilidades de ciertos sectores no vayan del todo bien. Entonces uno dice a veces, bueno, industria no tan bien en general, algunos, el campo nada bien, menos con las retenciones, entonces esa tasa alta y el dólar o economía cara en dólares empieza a complicar la actividad, o por lo menos el futuro de la actividad. ¿Usted pondría alguna señal de alerta sobre eso o estos reclamos que empiezan a ver sectorialmente, no todos, porque hay otros sectores que están muy bien, pero no hay que preocuparse? A ver, yo creo que Argentina está yendo en este momento por un momento de transformación importante, porque, digamos, no está el manejo de solamente del dólar, sino de apertura económica, de mucha más competencia extranjera, pues las importaciones sabemos que están volando. Y muchas empresas realmente no están en condiciones hoy de competir en el nuevo marco. O sea que hay un problema que está de base, que muchas empresas que vivían de la protección, de los planes platita, que les daban vida, había plata para comprar y encima afuera no se podía competir, o sea, tiene un mercado cautivo. De repente se dan cuenta que ahora tienen que competir con China, tienen que competir con Brasil, tienen que competir con el mundo, Sí. con todos los países asiáticos sobre todo, y se les hace cuesta arriba, digamos. Y esas empresas están complicadas, yo creo que la complicación viene por dos lados. Primero, porque el tipo de cambio realmente no se apreció mucho, se fortaleció mucho y se les hace imposible competir contra el mundo. Entonces digamos, son empresas que hoy realmente están corriendo riesgos de sobrevivir. Digamos, y se le dio de alguna forma lo que yo llamo la doble Nelson a las compañías, porque le abrieron la compañía, le abrieron la economía y el tipo de cambio está bajo. O sea, en general, como economista, uno lo que recomienda, si es posible, obviamente que la realidad es mucho, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad del día a día, pero la teoría dice, no, si vas a abrir la economía, por lo menos al principio tener un tipo de cambio alto para facilitar ese proceso. Sí. Y acá se están dando las dos cosas, digamos, se apreció el tipo de cambio, la moneda, el peso está muy fuerte porque, bueno, por razones de que se quiere frenar la inflación y se usa el tipo de cambio, o se ha usado hasta ahora el tipo de cambio como ancla nominal, y eso lleva a un fuerte fortalecimiento del peso, y al mismo tiempo se le abre la economía, entonces se le hace difícil. Y lo que estamos viendo ahora, que por lo menos gran parte del año pasado y principio de este año, las empresas todavía tenían un ayudín, que era la tasa de interés real negativa, o sea que el financiamiento era barato. Claro. Y eso cambió ahora, en los últimos meses cambió, el financiamiento es caro. Entonces realmente yo creo que hay un tema. Y por el lado de la demanda, digamos, lo que uno percibe es sobre todo en lo que es las clases más bajas o los percentiles más bajos de ingresos, se les ha complicado mucho la vida porque los salarios no están subiendo más, se han estancado, de hecho están bajando un poquito los salarios reales, y el empleo, por lo menos formal y general en la economía, no está subiendo. Entonces, es una coyuntura difícil, que a las empresas les cuesta adaptarse y no tienen, y muchas pymes, sobre todo las empresas chicas que no tienen tanto acceso al crédito, que el crédito resulta muy caro, no pueden financiar esa transición. Entonces, yo creo que sí, que estamos viviendo un momento difícil para muchas empresas, no para todas, pero una gran parte de la economía que no la está pasando bien. Hay una parte de la economía que la está pasando muy bien y otra que no. Y depende, no sé los porcentajes de cada una, pero es un escenario complejo. Me vienen como dos últimas preguntas profundas para mí, porque la cabeza no me da para entenderla toda, porque ustedes van a ser fáciles, pero No. una va a tener que ver con la parte monetaria que nos explicó al principio, y la otra va a tener que ver con la actividad y el crecimiento, y especialmente el crecimiento futuro. Entonces me divido a mí mismo para hacerle estas preguntas. Usted mismo, cuando empezó la explicación, dijo, mira, en el mundo hay base monetaria, hay agregados monetarios. Las políticas para manejar la liquidez las hacen los bancos centrales, con su tasa y con sus referencias.
Acá en la Argentina eso está enrarecido porque lo hace el Tesoro. En fin, la Argentina viene rara desde toda la deuda que tiene, desde la falta de crédito, de la falsa de confianza, desde la tremenda remonetización. Pero claro, el peso se fortaleció mucho, hubo un shock de confianza muy grande, digo, se vio en el blanqueo, por ejemplo, o hasta en el préstamo al Fondo Monetario. Alguien confió, no sé si todos, pero algunos confiaron, el riesgo país una parte cayó. Pero en la Argentina existe un switch automático de pesos, dólares, pesos en todas las personas y todo el tiempo. O sea, aún cuando uno diga la cantidad de billetes no va a ir a atacar los dólares porque hacen falta transaccionalmente, hay otros que dicen, y alguna vez me parece que se lo escuché, sí, los pesos son estos pesos, pero en Argentina se desatornillan fácil los otros pesos, porque las LECAP son cortitas, porque los títulos son cortitos, y porque los depósitos de los bancos tienen gimnasia para irse de los bancos. Entonces se puede armar una marejada de peso contra el dólar, y la Argentina ha pasado 1, 2, 10, 1000 veces, y depende de la confianza o de qué sé yo qué. Estamos en turbulencia preelectoral, hasta Milei lo mandó a decir a través de alguno de sus voceros. Esas cosas que siempre pasaron en la Argentina, esas turbulencias, esos riesgos y esa cantidad de peso grande que hay contra los pocos dólares reales que tiene el Banco Central, porque tiene muchos dólares, pero que pidió prestado. ¿Eso puede llegar a generar un descalce o eso es difícil de imaginar? Bueno, a ver, el tema es por qué la gente se queda en pesos y no se va al dólar, digamos. Yo creo que si se quiere ir al dólar, si la gente percibe que va a haber una devaluación, un salto cambiario, sí, como por ejemplo pasó en marzo de este año, que la gente empezó a ver que esto podía cambiar, la gente encuentra la forma de irse a dólares muy fácil. Claro. O sea, empieza a liquidar cosas, tiene sube interés activo, cuando vence el plazo fijo se va a dólares y la cantidad de dinero queda igual, pero se lo compra otro y el tipo de cambio sube. O sea, digamos, para que haya... el dólar se puede mover con la misma cantidad de pesos simplemente porque cambian las expectativas, digamos. No es tan matemático decir, bueno, si tengo tanta cantidad de pesos, este es el tipo de cambio y no. Sí, no. Con el mismo, digamos, cantidad de pesos, con la misma cantidad de pesos en el mercado, puede ser que el dólar caiga o que el dólar sube según las expectativas, según la tasa de interés. Eso pasa todo el tiempo y en todos los países, digamos. Si uno mira, por ejemplo, Brasil, el tipo de cambio pasó de 5 reales a 6 reales, ahora están 5,50 reales, y la cantidad de base monetaria no cambió. O sea, es simplemente expectativas, tasa de interés. ¿Cómo ve la gente el tema? ¿No es cierto? Eso creo que es lo importante. Pero acá en Argentina jugamos a Lobo está todo el tiempo, ¿no? Lobo está, no está, Lobo está, no está. Digo, a mí me parece un poquito más de gimnasia. No sé si es que uno tiene que aventurar que hay más riesgo que pase eso acá o no necesariamente, No, por ahí no pasa, digamos. Yo creo que la gente lo que la gente va a mirar es qué pasa con el equilibrio externo. O sea, uno sabe que cuando un banco central no puede juntar reservas, cuando un país tiene un déficit en el balance de pago, el tipo de cambio se va a depreciar. O al revés, si tiene un superávit grande y entran muchos capitales, la moneda se va a fortalecer. Clarísimo. Entonces, yo creo que no alcanza con mirar simplemente la cantidad de pesos contra dólares, o si los pesos no suben, hay que tener una panorámica, si no estamos básicamente con el zoom mirando una parte y lo que hay que mirar es básicamente todo el espectro, ¿no? Entonces, y creo que mirar la cantidad de dinero es un error solamente, hay que mirar todo. Ok, buen punto, muy bueno. Entonces voy al otro, porque la pregunta que le hice era de cortísimo, que al fin del día tenía que ver con lo que dice todo el mundo, ¿subirá el dólar o no? Y bueno, depende de la expectativa, depende de la panorámica que mire, depende si entran capitales o si se van los capitales, y eso no lo sabemos en una bola de cristal, pero haciéndole una pregunta más de largo plazo, y un poco más inquietante, el argumento del gobierno es, mirá, el gobierno estabilizó operativamente el equilibrio fiscal, eso es muchísimo, 5 puntos, que no hizo nunca eso nadie, el presidente tiene una convicción tremenda, se la cuenta a todo el mundo y la dice y la manifiesta y veta todo lo que sea y pero al fin del cuento, Milei hizo una cosa cuando arrancó que dijo voy a pagar la deuda, o sea, no defaulteó, no hizo plan Bones, nada, dijo yo voy a pagar esto. Cualquiera que sabe que la Argentina está empobrecida y quebrada, de solo ver cómo están las rutas y qué sé yo, dice, bueno, para pagar esto, la verdad que la Argentina va a tener que crecer en serio, porque si no va renovando, pero si no crece en serio.
Y entonces ahí la pregunta es, ¿podrá la Argentina crecer en serio? Porque hasta acá shocks de productividad, salvo Vaca Muerta, que es un poco heredado, y los caños esos que se han puesto que son tremendos. Uno no ve tremendo shock de productividad, ni siquiera para explicar el incremento salarial real en dólares, ¿no? Pero la pregunta es, en este contexto, ¿la Argentina tiene expectativa de crecer con inversión extranjera directa, con exportaciones? ¿Se puede hacer esa apuesta de decir, mira, minería y Vaca Muerta y va, y bueno, y sumarle el agro que siempre está? ¿Se puede pensar en eso y además sin una transformación brutal acá adentro, ¿no? Porque estamos hablando de que con esta condición, esta tasa, este tipo de cambio y esa transformación por delante, el desafío para la micro es enorme, según yo entiendo. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí, yo creo que el desafío para la micro es enorme, pero vamos a empezar por la pregunta más gorda, y es si Argentina puede crecer a tasas altas. Yo creo que sí, yo creo que el potencial está, y que hay un programa que por lo menos en el mediano plazo para mí funciona, o sea, está bien orientado, tiene muchos condimentos de lo que fueron los 90 en la Argentina, que fue creo que un programa probablemente el más revolucionario que ha habido por lo menos en el siglo pasado, desde el principio del siglo pasado, me atrevería a decir. O sea, que en los 90 fuimos una economía muy abierta, una economía competitiva, una economía donde la productividad aumentó trepitosamente, donde hubo mucha inversión extranjera. Pero claro, ese programa yo creo que no fracasó por las reformas estructurales, fracasó en última instancia por una política cambiaria muy rígida. Yo espero que esta vez no vayamos en esa dirección. Sobre todo a mí me da temor que vayan hacia una dolarización, que hoy parece básicamente un cuento de hadas, no parece que esté dentro de las posibilidades que tiene el gobierno dolarizar, con fantasías de dolarización endógena, pero no lo veo por ese lado. Pero yo, si tuviera que decir por qué los 90 se cayeron, creo que la convertibilidad fue muy importante al principio, ayudó mucho a estabilizar la inflación, como acaso ayudó el tipo de cambio más o menos cuasi fijo que hubo durante el año pasado, con 2% de devaluación por mes. Y bueno, pero lo que pasa es que cuando hubo que de alguna forma salir de esa política tan rígida, nunca se pudo. Acá sí se ha podido de alguna forma, eso es lo que me da un poquito de esperanza, porque con todas las dudas que uno tiene y las preocupaciones que uno tiene, este gobierno se movió, digamos, del tipo de cambio cuasi fijo o lo que fue la tablita, a una banda cambiaria, y está la expectativa de que podemos ir también a un tipo de cambio flotante todavía. O sea, creo que por la parte monetaria claramente hay un problema con las reservas, puede haber un problema con el tipo de cambio, pero me parece que es corregible sin que todo el esquema monetario se venga abajo. Así es mucho más pragmático que en los 90 en ese sentido. Sí. Yo lo veo. La reforma estructural es mucho menos, Sí. no hay, porque muchos ya lo hicieron antes, pero desde el punto de vista cambiario lo veo mejor, cambiario monetario. No es que todavía encontraron la llave mágica, digamos, para manejarla, pero por lo menos son pragmáticos y van ajustando. Pasaron de la base monetaria, de controlar la base monetaria amplia a controlar la base monetaria, pasaron del 2% por mes a una banda cambiaria. Va cambiando. Yo creo que están, de alguna forma, hay más posibilidades. Muy interesante. Obviamente que las transiciones son difíciles, no es fácil lo que está viviendo Argentina, pero yo creo que la principal pregunta que tengo, y muchos tienen, es la tolerancia social a un programa, digamos, que no está, digamos, generando el empleo que uno quisiera, que no está generando el aumento en los ingresos de la gente como uno quisiera. Sí bajó la pobreza, pero no está aumentando tanto los ingresos de la gente. Y tampoco sabemos de un gobierno que tiene poca experiencia política. Este es un experimento lo que están haciendo políticamente. Y la gente que se pregunta es, bueno, ¿cuán sustentable es todo esto? No económicamente, sino políticamente. Y ahí, bueno, es difícil saber. Déjeme robarle un minuto más. Digo, me quedan dos, sí, prometo, dos cortísimas, últimas finales. No hay problema. Una es esta. Digo, yo escucho con mucha atención no solo la claridad con lo que usted explica, sino la claridad con la que lo piensa, ¿no? Pero yo le preguntara, ¿a usted le parece que en la dificultad que Milei recibe esto, ¿no? O el equipo, no sé, todo ¿hay alguna cosa donde usted diga, mira, acá metieron la pata mal y esto nos está costando hoy
¿Es un error que se puede arreglar o no? ¿Hay un banquinazo del cual no pudimos salir? ¿O eso no hay tal advertencia? A ver, yo creo que en lo monetario tal vez hubo exceso vamos a ver, en términos de estrategia, yo creo que hoy la estrategia principal del gobierno o la variable en la que tiene puesto todos los cañones es la inflación. Sí, sí, totalmente. Y probablemente, no sé si la Argentina, si uno mira en perspectiva, no sé si la Argentina está tan preparada para ir, o sea, si uno está dispuesto a pagar todos los costos que implica ir tan rápido de una inflación, digamos, no sé de qué número, de Cualquiera. 200, 300, 200, el Sí. número que uno quiera, a una inflación del 1%. Yo he mirado, justamente en estos días hemos estado trabajando en la consultora, mirando mucho otras experiencias donde ha habido, que han sido, que en perspectiva se las considera exitosas de Sí, estabilización. sí, Una es Chile, por ejemplo, claro. Chile a lo largo de la historia, pero sobre todo después de los 80, cuando viene la crisis en América Latina, los Sí. famosos años, la década perdida de los años 80, donde Chile básicamente durante esos años vivió o convivió con una inflación del 20% y creció muy fuerte. O Mm. sea, no fue rápidamente a una inflación de un dígito. Eso recién llega a la segunda mitad de los Sí, 90. sí. Convivió muchísimos años con una inflación del 20 mm, y creció mucho. mm. Algo parecido pasa en Israel. Israel también se lo ve como un caso muy exitoso, que lo Sí, queremos sí, copiar, sí, etcétera, etcétera. sí. Y, y fue muy exitoso en bajar la inflación del 300% al 20%, y bajó muy rápido. Y después tuvo muchos años de 20. ¿Por qué el 20%? Porque hace falta, digamos, que los precios, que, digamos, que la economía se vaya ajustando. A veces hay que devaluar, a veces hay que subir tarifas. Y no hay que tener, y eso hace falta para que la economía siga funcionando bien. Los precios relativos tardan años en corregirse. Eh, Sí, y, usted y lo, tal- lo explica como un estongosh, o sea que la piedra para que no se hagan mal hay que ponerle agua en el medio, o sea, la vemos con... y puede ser. Sí, Pero bueno, yo creo que, digamos, si hay un riesgo es que el gobierno quiere ir demasiado rápido en frenar la inflación y que eso realmente genere costos grandes para la economía, como un tipo de cambio demasiado bajo, o sea, una moneda muy ah, fuerte, ah, eh, tasas de interés altas, ah, como estamos viendo ahora, digamos, ah, esta tasa de interés es un esfuerzo ah, por bajar la inflación muy fuerte, ah. y que haya un desgaste político que haga que el modelo no funcione, o que, por ejemplo, no sacrifique algunas cosas como que le dé tanta importancia a la inflación, a bajar la inflación, como a que haya inversión pública, como que digamos, como que la infraestructura mejore, o bajar impuestos. A veces me pregunto yo, muchas veces no me animo a preguntar en voz alta o en un programa como ustedes porque me hace temblar un poquito, pero si a veces un déficit del 1% del PBI es tan dañino, digamos, no digo un déficit del 5% del PBI, un déficit chico que ayude a bajar impuestos, un déficit que uno lo pueda justificar porque hace infraestructura. Yo creo que hoy en día obviamente que existe una obsesión con el déficit fiscal como si eso fuera lo peor de todos, pero yo he visto que Israel, he visto que Chile, Brasil cuando lo hizo en el Plan Real, todos tuvieron un poquito de déficit. Mm. No porque tal vez Argentina es un drogadicto que no puede, que si le das, soltás un Sí, poquito sí, ya vuelve al sí, vicio, ¿no? sí, Ese es el temor, por eso no me animo a decirlo en voz alta. no. Pero, a ver, yo creo que, digamos, a veces es importante bajar los impuestos, tan importante como tener equilibrio fiscal. Y la verdad es que los países para estabilizar no necesitan déficit cero, necesitan un déficit, hay un pequeño déficit por ahí que lo que es capital, lo que son las inversiones genuinas, buenas, que no estamos hablando de lo que era vialidad, ¿no es cierto? No estamos hablando de rutas que no se hacen, pero Sí,
No sé, pero es una pregunta que no me animo a presentar en muchos lugares. Pero está bien, pero le agradezco que la presente acá. Y entonces, a ver si le entendí bien, ¿no? Pero la pregunta es, yo subrayo la convicción del presidente, ¿no? Y me parece sorprendente, increíble, que la Argentina, que es un adicto, dice, mira, voy a controlar el déficit fiscal y lo voy a controlar y voy a tratar de no emitir. Eso es increíble, para mí es increíble. Ahora, si le entendí bien, el riesgo que podría haber, o cabría la pregunta, es si ese avión que se estaba quemando en la cola y que lo tira de punta para aterrizarlo en 100 metros, porque viene de punta para abajo, hay que aterrizarlo ya, toma todo el riesgo de esa caída. Bueno, los pasajeros adentro del avión que viene bajando en picada la sufren mucho. Y si entendí bien, un fortísimo ajuste del gobierno también le traspasa a la micro un fortísimo reacomodamiento como de golpe. No sé si entendí bien. Es eso, pero yo diría es otra cosa. Yo creo que es otra cosa. En aras de lograr ese equilibrio fiscal, por ahí, digamos, hay cierto endeudamiento que puede ser justificado. Por ejemplo, yo le pregunto, no sé qué diría el campo, pero si le pregunto al campo, ¿estarían dispuestos a tener un déficit de 0,5% del PBI para bajar las retenciones, o 1% del PBI para bajar retenciones y que la producción agropecuaria suba y que haya más exportaciones y que la economía ande mejor? ¿O mantenemos esto de tener retenciones y bueno, hay que defender el equilibrio fiscal a muerte? Y ahí es donde me entran dudas, honestamente. Es una pregunta difícil. Yo creo que ningún economista se anima a ponerla porque le van a decir que es un mandril, uno piensa como una cucaracha, tiene un cerebro de no sé qué cosa. O tan solo pero bueno, yo creo que hay que preguntarse esas cosas, hay que preguntárselas, no digo que uno no, está bien, pero vale la pena debatirlas. Alguno pensaría si no le está poniendo la copa de vino demasiado cerca al que está haciendo el esfuerzo por no tomarlo, ¿no? O sea, porque ese es el riesgo. Alguno lo vería. Ese es el riesgo. Doctor, no me queda más que agradecerle mucho la claridad del tiempo, la amabilidad. Ha sido un placer conversar con usted para mí y seguramente para todos los que nos van a estar viendo. Así que un gusto grande. Cuando esté de nuevo por Rosario, seguramente me acerco a saludarlo. Ha sido muy amable. Bueno, muy bien, Walter. Hasta pronto. Bueno, hablé con el doctor Miguel Kigel, ya se dieron cuenta, un campo total, una mirada clarísima, mejor para explicarlo todavía. Si a ustedes les parece que toda esta pregunta y esta explicación le pueden servir a algo, si ustedes creen que alguien hacen pensar o cuestionarse o les sirven para informarse, yo les pido que compartan esta edición de Error Tipo 2. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias por la compañía. Que pasen bien.